Chicos, necesito su apoyo. Sí, ahí maestra, ahí nos quedamos. Okay. Entonces, déjenme admitir a los que están en sala de espera. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. En esta diapositiva les presento las 3 categorías de mutaciones que se pueden producir. ¿Cuáles son esas? Una se llama neuploidía, otra se llama poliploidía y las últimas son estructurales. ¿Cómo definimos a cada una de ellas? Bueno, las aneuploidías son mutaciones que se producen por variaciones al número de cromosomas. ¿Sí? ¿Qué es eso de variaciones al número de cromosomas? Bueno, para que nos entendamos, vamos a verlo así. Vamos a tomar como referencia la especie humana, ¿sí? Y considerando que la especie humana tiene un número cromosómico de ¿cuántos? 23 pares. Número total. 46. 46. A la especie humana la definimos como 2n igual a 46. Dice entonces que una neuploidía es una variación al número cromosómico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál puede ser una variación? Quiere decir, es una variación a este número de 46. ¿De acuerdo? ¿Cuáles pueden ser variantes? Díganme, chicos. Por ejemplo. Un cromosoma más o un cromosoma menos. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería? 47 o 45. Uh-huh. Puede ser entonces que tengan 47 cromosomas o que tengan 45 y eso ya está implicando una variación. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Uy, estos que entran retrasados me bloquean mi barra de herramientas. Bueno, entonces esto ya implica una variación. Esta sería una aneuploidía. Puede ser este caso y sería una aneuploidía, o bien este otro y ya es una aneuploidía. ¿Se entiende, chicos? Yo estoy seguro y la vamos a pasar haciendo. Y más. Pregunté, chicos. Sí, profe. Se entiende. Entonces, una neuploidía es la variación al número de cromosomas. ¿Cómo se producen estas mutaciones y por qué? Se producen estas mutaciones por no disyunción de los cromosomas durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis. Sí, anoten eso, por favor. No todo lo que estoy diciendo está escrito, no se confíen, ¿verdad? ¿Sí? Estoy diciendo que este tipo de mutaciones, las aneuploidías, se producen por no disyunción de los cromosomas durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis. Ajá. Y bueno, si entendemos que es no disyunción, podemos seguir. ¿Tienen claro qué es no disyunción? Sí, profesora. Sí, profesor. ¿Qué es la no disyunción? Profesora, yo acabé de entrar y no escuché bien esto de la no disyunción, solo que, bueno, en la clase pasada nos había explicado que esto de las aneuploides tiene que ver como que los cromosomas aumentan como de 45 a 48 y los poliploides aumentan en múltiplos de n. Pero entonces ya expliqué esta diapositiva y no me están diciendo, ¿verdad? ¿Sí? No disyunción significa no separación de los cromosomas. Y habíamos dicho que
tanto las aneuploidías como las poliploidías se pueden producir durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis, mientras que las mutaciones estructurales solo se pueden producir durante el paquiteno de la profase 1, ¿sí? Obviamente de la meiosis, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos descritas cuáles son las categorías, bueno, vamos a tratar de ver cómo se pueden producir. Permítanme otra vez, es que ahí me bloquean la barra de herramientas los que llegan tarde. Bien. Entonces, ya tenemos. Aquí vamos a explicarnos. Normalmente, yo voy a tener que dejar la presentación porque necesito estar moviéndola de una diapositiva a otra. Bueno, normalmente los humanos vamos a tomar como referencia la especie humana para explicar esto de la no disyunción. Normalmente las mujeres de la especie humana, si hiciéramos un cariotipo, tendríamos esto. Tendríamos que tiene 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, que son XX, ¿sí? Como lo muestro aquí. Aquí está resumido. Tendría 44 autosomas y XX, ¿de acuerdo? En cambio, un varón, ¿sí? Recuerden que la especie se caracteriza por ser 2N igual a 46. La mujer tendría aquí 44 más 2XX, ya hacen los 46. En cambio, para el caso de los varones, que este sería su cariotipo, perdón, es este, ¿cuántos autosomas tiene? 44 autosomas. Y tiene 2 cromosomas sexuales, uno que llamamos X y otro que conocemos como Y, ¿sí? Está resumido en esto. Aquí dice que el individuo del sexo masculino tiene 44 autosomas y cromosomas sexuales XY, ¿de acuerdo? Cuando estos van a formar sus gametos, recuerden que decimos que si estas son células 2N, ¿sí? Los gametos, ¿cómo serían? ¿Chicos? Haploides. Ajá. Entonces, si la célula madre es 2N igual a 46, entonces el gameto, ¿cómo sería? N igual a 23. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues decimos, como esto es álgebra, ¿sí? 2N y N es álgebra, entonces díganme, ¿qué significa N? ¿Que lleva cuánto de esto? La verdad no sabía eso que... Exacto, que un gameto siempre va a llevar la mitad de los cromosomas que posee la célula madre, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bien, entonces vamos a ver. Aquí si sumamos 44 más 2 cromosomas X es 46. Los gametos entonces deben llevar 23. Vamos a ver. Lleva la mitad de los autosomas, que serían 22 autosomas. La mitad de cromosomas sexuales, que en este caso sería un cromosoma X. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Entonces, todos los gametos que forme la mujer van a ser iguales. De ahí que decimos que las mujeres forman un tipo de gametos, si consideramos a los cromosomas sexuales y autosomas, ¿de acuerdo? Un tipo de gametos. ¿Se entiende, chicos? Mientras que en el caso de los varones, ¿qué fue lo que pasó? Veamos, ¿qué fue lo que pasó? Si tiene 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, la suma es 46. ¿Pero qué cromosomas sexuales tiene? XY. Cuando forme sus gametos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver.
lleva la mitad de los autosomas, que serían 22 autosomas, y puede llevar un cromosoma sexual, pero en este caso o es X o es Y. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el individuo del sexo masculino forma dos tipos de gametos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Así que si un individuo por eyaculación está expulsando, ¿qué les gusta? 2 millones de espermatozoides, la mitad de esos, que implica 1 millón, llevaría esta información genética y el otro millón llevaría esta información genética. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? En el caso de una mujer que formara a lo largo de su vida unos 100 óvulos, todos llevarían la misma información. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué pasaría con la fecundación, porque el resultado de la no disyunción afecta a los individuos que se forman, ¿sí? A los que resultan de la fecundación. En este caso, pues tenemos individuos, óvulos y espermatozoides normales. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Si este óvulo es fecundado por este espermatozoide, tendríamos un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales XX. Desde luego, esto daría como resultado un individuo de sexo femenino, ¿de acuerdo? Pero si un óvulo así fuera fecundado por este otro tipo de espermatozoides, ¿qué produciría? Un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales XY. Esta información correspondería a un individuo de sexo masculino. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? El otro no lo analizamos porque es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tendríamos que se formaron individuos normales, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. ¿Sí? Pero ahora pregunto yo, antes de pasarme a la siguiente diapositiva, ¿quién determina el sexo? El hombre. El esperma. Sí. Los varones son los que determinan el sexo. ¿Por qué hago hincapié aquí? Pues porque luego vemos con frecuencia que a la pobre mujer le cargan el paquetito ese de que no le dan el varoncito, ¿verdad? Y en los pueblos a veces es muy complicado, ¿verdad? ¿Sí? Es que esta vieja hija de quién sabe qué no me da el varoncito que quiero. Pues ya vieron de quién es responsabilidad, ¿verdad? Del viejo hijo, ¿verdad? ¿Sí? Las mujeres no determinan el sexo, son los varones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Echamos por tierra entonces un mito, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes vean una cosa así, ya tienen elementos científicos de explicación. No es la mujer la que determina el sexo. Bien, entonces, en esta diapositiva explicamos qué es lo que ocurre cuando los cromosomas se separan. ¿Sí? Ahora, una vez que ya comprendimos lo normal, vámonos con las variantes. ¿Qué pasaría si ocurre una no disyunción en la formación de los espermatozoides? Bueno, no olviden que no disyunción es no separación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se producen? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos meiosis, ¿eh? ¿Cómo es que se produce en particular? Ahorita de manera general, ¿sí? Lo estamos viendo así. Dijimos entonces, hay un problema en la formación de espermatozoides. Veámoslo entonces, vean qué pasó. Este individuo cuando forme sus gametos separa correctamente los autosomas de tal manera que en un espermatozoide aporta 22 autosomas, pero hubo un problema y los cromosomas sexuales no se separaron, de tal manera que un espermatozoide lleva los 2 cromosomas sexuales y el otro espermatozoide lleva 0 cromosomas sexuales. ¿Lo están observando, chicos? Entonces, un espermatozoide sería con 22 autosomas XY,
un espermatozoide anormal, y este solo con 22 autosomas, también es un espermatozoide anormal. Para el caso de la formación del gameto femenino, no hubo problema. Aquí sí se separaron, sí hubo disyunción de los cromosomas. Por lo tanto, tendríamos óvulos con 22 autosomas y un cromosoma sexual X. Está comprensible, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Si este espermatozoide anormal fecunda a este óvulo normal, ¿qué traería como consecuencia? Sumemos. 22 autosomas más 22 autosomas, 44 autosomas. ¿De acuerdo? Pero, cromosomas sexuales, ¿cuáles? Un X aportado por el óvulo y XY aportado por el espermatozoide. Este individuo tendría 44 autosomas y 3 cromosomas sexuales, que son XXY. ¿Cuántos cromosomas en total? Son 47. Entonces, lo definiríamos como 2N igual a 47. Y ya hay problemas, ¿verdad? Pues está en blanco. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Chicos? Sí, Sí, se ve. Bien. Entonces, es que ya sé por qué se escribió en blanco. Perdón, ahorita lo corrijo. (2N igual a 47). ¿Es una variación al número cromosómico normal? Por supuesto, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Bien, vamos. Si fuera este óvulo normal fecundado por este espermatozoide anormal, ¿qué traería como consecuencia? Veamos. 22 autosomas más 22 autosomas, 44 autosomas, y cromosomas sexuales, solo un X aportado por el óvulo. ¿De acuerdo? Este individuo entonces tiene 45 cromosomas, ¿sí? ¿Qué está implicando? Que ya es una anormalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 45 cromosomas en lugar, otra vez, en lugar de 46. ¿Sí entienden? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. O sea, ya es un problema aquí, ¿verdad? Ya es una mutación. Vamos a ver, los otros dos resultaría lo mismo, o sea que ya no los analizamos. ¿Está entendible, chicos? Sí. Bien, entonces no olviden, ya encontramos cómo se pueden formar dos mutantes, ¿sí? Pero entonces pregunto, ¿y solo los espermatozoides pueden ser anormales? La respuesta es no, también pueden ser los óvulos, ¿sí? Vamos a mostrar aquí no disyunción en los óvulos, ¿sí? Bueno, están viendo aquí que no puse el número cromosómico, el número de autosomas en el gameto, ¿sí? Pero, bueno, ustedes ya saben que aquí llevaría 44 autosomas, ¿eh? Y cromosomas sexuales XX. ¿De acuerdo, chicos? Bien. ¿Qué pasa cuando se forman estos gametos? Veámoslo. Llevaría la mitad de autosomas, que significaría ¿cuánto? Aquí, ¿cuánto? Chicos, 22 autosomas, y en el otro también 22 autosomas, ¿sí? O sea que en los autosomas no hay problema. Se separaron normalmente. Pero ¿qué pasó con los cromosomas sexuales? La célula madre tenía 2 XX, pero no se separaron. Entonces, en un óvulo se van los 2 cromosomas X y en el otro 0 cromosomas sexuales. Por el lado de la formación de los espermatozoides, se formaron normalmente. Así que llevaría, ya no voy a poner la A, solo voy a poner el número. Aquí serían 44, aquí serían 22 y aquí serían 22. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, si este espermatozoide normal fecunda este óvulo, vean lo que pasa. Tendría el individuo 44 autosomas y ¿qué cromosomas sexuales? X y Y. ¿No? Aquí llevaría ¿qué? Ahí ya está. 3X. ¿De dónde me sacó la Y? Vea, si este fecunda este, es
3X. ¿De acuerdo? No es pornografía, chamacos, ¿eh? ¿Cómo definiríamos? 2N igual a ¿qué? 47. 47. Ya es una mutación, ¿sí? Ahora, si fuera este espermatozoide normal a fecundar a este óvulo con problemas, ¿qué tipo, qué tipo de descendiente formaría? En autosomas no hay problema. Tendrían los individuos 44 autosomas. ¿Pero qué cromosomas sexuales? Díganme, chicos. X, profesora. ¿Qué? Solo X. Solo X aportado por el espermatozoide. ¿Cuántos cromosomas tendría en total entonces? 45. ¿Y ya es un mutante? Claro, porque está variando el número cromosómico. ¿Sí? Vamos con el que sigue. Bien, este espermatozoide normal fecunda este óvulo. ¿Qué tendríamos como resultado? Un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales, 2 que provienen del óvulo, que son XX, y un Y que proviene del espermatozoide. Entonces, el individuo tendría 44 autosomas y XXY. ¿De acuerdo? Suma total. 47. 2N igual a 47. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya es un mutante. Ahora, si fuera este espermatozoide fecundara este óvulo, díganme, ¿qué pasaría? El individuo tendría 44 autosomas, 44 autosomas y un cromosoma sexual que es el cromosoma Y. ¿Están observando, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿cuántos cromosomas en total tendría ese individuo? 45. Pero estos individuos no son viables. Entregan el equipo. ¿Por qué? Porque individuos que no tengan un cromosoma sexual X no viven. ¿Sí? De ahí la teoría esta de que un cromosoma sexual X debe estar presente en los individuos. En las mujeres que tenemos 2, uno de ellos se inactiva, se enrolla después de la etapa fetal, embrionaria y fetal, y el otro queda activo. En el caso de los varones, el único X que tiene, pues no se puede desactivar, sino el individuo muere. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos otras variantes, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estas variantes? ¿Cómo las vamos a llamar? ¿Cómo las vamos a conocer para no equivocarnos? Porque ya vimos que esta que tiene 47 es diferente a esta que también tiene 47. Por estas diferencias, entonces, es necesario que una clasificación. ¿Qué clasificación? Ahorita la muestro, solo quiero llamar su atención en este recuadro. Estas actividades las tienen que ir resolviendo para irlas incorporando a sus apuntes. ¿Está claro, chicos? No podemos destinar tiempo a resolverlas aquí. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es la clasificación de las aneuploidías? Bueno, aquí las presento en esta tabla. Pero pónganme atención antes y luego le sacan una fotografía a la tabla. ¿En qué nos basamos para encontrar que son variaciones o que son mutaciones? En este dato, en el número cromosómico total, cuando hacemos nosotros un cariotipo. ¿Se acuerdan qué es un cariotipo, chicos? Bueno, ¿se acuerdan que el cariotipo, parte del cariotipo es esto que es la fotografía, y luego que esa fotografía se arregla o se acomoda de acuerdo a este ideograma? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Sí, profe, ya recordamos. ¿Mande? Con eso ya recordamos. Ok. Entonces, si ese es el cariotipo, ¿sí? Entonces,
quiere decir que si es normal, bueno, que a partir de ese cariotipo podemos encontrar si es un individuo normal con el número cromosómico o es anormal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición normal? Es lo que está en el cintillo azul. ¿Sí? ¿Cómo observamos a los cromosomas una vez que se acomodaron de acuerdo al ideograma? Recuerden que primero los vemos así, esa es la fotografía, pero luego se recortan para acomodarse de acuerdo a este ideograma. ¿Sí? Ajá. Sí, profe. Bien, entonces, con base en esto, vamos a ver. ¿Cómo definimos a un individuo que tiene estos cromosomas? Bueno, como ven, el último par son desigual, ¿sí? Decimos que el individuo tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y esa es la condición normal. Si tiene 46 cromosomas y de esos 46 se forman 23 pares exactos, quiere decir que el cariotipo corresponde a una mujer. Ajá. ¿Por qué? Porque como tiene 2 cromosomas sexuales iguales, el último par, el 20, por eso conforma 23 pares. En cambio, si encuentra 22 pares y un par desigual, ¿qué está indicando eso? Pues que el cariotipo corresponde a un varón. ¿De dónde sacamos eso? Pues de estas dos. Vean, este sería el de un varón. Si cuentan de 1 hasta acá, son 22 pares y el último par, el par 23, desiguales. ¿Sí? Por eso se escribe así. 2n igual a 46 punto y coma XY. Y en el caso de las mujeres que también tienen 46 cromosomas, conformados, estos sí, en 23 pares, vean aquí está su cariograma, ¿sí? 23 pares exactos. ¿Por qué? Porque el último par que corresponde a cromosomas sexuales tiene 2 cromosomas sexuales iguales. Entonces, cuando encontremos en un cariotipo eso, nos está indicando que corresponde el cariotipo a una mujer. ¿Tiene algún par de cromosomas está afectado? ¿Algún tipo de cromosomas están afectados? No, son normales. Pero vean, por favor, cómo están agrupados los cromosomas. Vean, de 2 en 2. Siempre van a haber 2, 2, 2, 2. Hasta en los cromosomas sexuales normalmente son 2. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo se le llama a esta condición de estar agrupados de 2 en 2 o de estar agrupados en pares? Se le conoce como disomía. Di de 2. ¿Se entiende, chicos? Disomía. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo normal es que estén agrupados en 2 y se llama disomía. Ahora bien, cuando los cromosomas ya están en problemas de acuerdo al cariotipo, al cariograma que se haga, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero que observamos es que es una variación al número de cromosomas. Una vez que identificamos eso, hay que ver a qué tipo de cromosomas afecta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a suponer, ¿cuál encontramos aquí? Aquí, este. ¿Qué quería decir? 44 autosomas y un cromosoma sexual X. ¿La cuenta total cuánto fue? 45. 45, o sea que estamos aquí. Ajá. Aquí estamos con 45. Quiere decir que falta un cromosoma. ¿En dónde? En algún par. Y como en alguno de los pares solo hay uno, entonces ya sabemos, primero, por el número cromosómico es una mutación.
que cae en la categoría de aneuploidías. ¿Pero qué tipo de aneuploidía? Bueno, esto nos lo indica. ¿Qué tipo de aneuploidía? Aquí está. Como en alguno de los pares solo hay uno, le vamos a llamar monosomía. ¿De acuerdo, chicos? Monosomía. En alguno de los pares. ¿Y en qué pares? Bueno, aquí también vemos. ¿En qué par habría problemas? Bueno, dijimos que tendría 44 autosomas y solo un cromosoma sexual X. ¿A qué tipo de cromosomas afecta esto? Chicos. ¿A las mujeres? No, ¿a qué tipo de cromosomas afecta esto? ¿A los sexuales? Exactamente. ¿Por qué? Ya borré eso, pero tendría 44 autosomas y un cromosoma sexual X. ¿A qué tipo de cromosomas afecta? Pues a los sexuales, porque en lugar de ir 2, solo hay 1. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí, profa. Bien, entonces, ya encontramos que son 45 cromosomas, que por lo tanto hay una monosomía. ¿En qué tipo de cromosomas? En los alosomas o cromosoma sexual. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la fórmula cromosómica de este individuo? Esta que está aquí. Su fórmula cromosómica entonces es 2n igual a 45, punto y coma X. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahora bien, si encontramos que hubo 47, ¿cómo en qué casos? Bueno, nos regresamos al que hicimos aquí. Ajá. ¿Dónde hubo 47? Hubo 47 aquí y 47 acá. ¿De acuerdo? Chicos, vean, en uno hubo 3 cromosomas sexuales X y en otro hubo 3 cromosomas sexuales, pero son 2 X y un Y. ¿Está entendible, chicos? La cuenta total son 47. ¿Sí? ¿A qué tipo de cromosomas afectó en este caso? Los sexuales ¿Y en este? también. También. Entonces, ya que identificamos a qué tipo de cromosomas, entonces nos vamos. Tienen 47 cromosomas, ¿sí? Pero dijimos que afecta a los alosomas, aquí está. Entonces, puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Ajá. ¿Cómo se llama? Cuando hay un cromosoma de más, tenemos claro que en alguno de los pares hay 3 cromosomas. Ya lo vimos en este caso, ¿verdad? Ya vimos aquí que son a los cromosomas sexuales los que afectó y aquí también que en lugar de haber 2 hay 3 y aquí que en lugar de haber 2 hay 3. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tenemos una trisomía. ¿De acuerdo, chicos? Ya encontramos que es una trisomía que afecta a los alosomas, ¿sí? Pero como vimos que hay 2 diferentes, entonces, ¿cómo se llama uno y cómo el otro? Bueno, uno decíamos que encontramos 3X, ¿eh? ¿Cuál es su fórmula cromosómica entonces? Ahí ya está escrita. Su fórmula cromosómica es 2n igual a 47 punto y coma 3 veces X, ¿sí? Y el otro que encontramos también con 47, ¿sí? Pero que tenía 3 cromosomas sexuales y esos cromosomas sexuales eran XXY, aquí está. Esta es su fórmula cromosómica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo se llaman esos? Bueno, les voy a dar los nombres, aunque para el caso de ustedes no necesitan aprenderse los nombres, no van a ser médicos, ¿de acuerdo? En el primer caso, donde hay un solo cromosoma sexual X y en la cuenta total de 45, se llama síndrome de Turner, ¿sí? En los otros 2 casos que vimos, uno se llama Klinefelter y el otro se llama superhembra. ¿Sí? ¿Está entendible, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profa. con base en esto, ¿qué otras cosas, qué otros tipos de mutaciones pueden aparecer? Bueno, pueden aparecer mutaciones en donde en alguno de los pares
no aparezca ningún cromosoma. ¿Cómo le llamaríamos? Nulosomía. ¿Se entiende? Chicos, se llama nulosomía. ¿Por qué nulo? Porque nulo significa nada. Estamos diciendo en alguno de los pares no hay nada. También pudiera parecer que en lugar de haber 2 pares, como normalmente ocurre, aparezcan 4. Y entonces le llamamos tetra. ¿Sí? Vean, nulo, mono, di, tri y tetra. Di es lo normal. ¿Sí? Nulo, mono, tri y tetra son variantes. Pero antes de seguir analizando esto, quiero llamar su atención en esto. Vean, por favor, la terminación de todos es somía. Somía. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Profe. Sí, profe. Una vez que ya identificamos esto, ¿qué más nos faltaría mencionar? Bueno, que así como ocurren mutaciones en los cromosomas sexuales, también pueden ocurrir en los autosomas. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Ejemplos de mutaciones en autosomas. ¿Cuáles son los autosomas? Por si ya se les olvidó, pregunto, ¿cuáles son los autosomas? La clase pasada nos había dicho que según la gráfica de los investigadores, los alosomas eran los últimos y los autosomas eran todos los anteriores. Ajá. O sea, Pero ¿cuáles son? Del par 1 al par 22, en el caso de la especie humana, son autosomas. Y el último par son cromosomas sexuales. ¿Cuáles son autosomas y cuáles cromosomas sexuales? Depende de la especie. Para el caso de Drosophila melanogaster, una mosquita que se utiliza mucho en los experimentos de genética, los cromosomas sexuales son el primer par y los otros son autosomas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Pero para el caso de la especie humana, del par 1 al par 22, son autosomas y el último par son cromosomas sexuales. ¿Está entendible, jóvenes? Sí, profe. Bien. ¿Cómo escribimos una variación? Bueno, vamos a suponer, encontramos 47 cromosomas, ya sabemos que es una trisomía y que afecta a los autosomas, pero particularmente al par 21. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar esa mutación? Primero, ¿cómo vamos a escribir su fórmula cromosómica? Aquí está. Es 2n igual a 47. Estamos diciendo tiene 47 cromosomas, pero tenemos que describir a qué tipo de cromosomas afecta. Como aquí es a los autosomas, entonces citamos el número 21, ¿sí? Porque estamos diciendo la trisomía está en el par 21 y entonces en su fórmula cromosómica lo indicamos así. 2n igual a 47 punto y coma 21 más 1. ¿De acuerdo? Chicos, entonces vean, si afectan los cromosomas sexuales, después de citar el número cromosómico que resultó del cariotipo, se pone punto y coma, y si es un cromosoma o los cromosomas sexuales, se citan todos los cromosomas sexuales que hay. Si está afectando a los autosomas, vean cómo se escribe. Se cita el número cromosómico que se produjo de la cuenta total de cromosomas, luego punto y coma, y si afecta a algún autosoma, hay que poner a qué par y más 1. ¿De acuerdo? De esa manera, si fuera una nulosomía que afectó al par 10 de cromosomas, ¿cómo lo escribo? A ver, propónganme. Es una nulosomía que afecta al par 10. Dicho de otra manera, en el par 10 de los cromosomas, aquí, este par no estaría presente. ¿De acuerdo? ¿Cómo escribo su fórmula? A ver, chicos, ayúdenme. 2n igual a 44. ¿Qué más? Y número Dígame. 10.
2n igual a 44. Guión Punto y 10. coma. ¿Qué? 10. Ajá, número, bueno, o sea, 10, ¿qué? Menos 1. No. Es nulo. Nulo, Somía. O sea, no hay nada. ¿Qué le pongo? ¿Sería menos 2? Exactamente. 10 Menos menos 10. 2. No puede haber nulosomías si se producen en cromosomas sexuales, los individuos no viven. Ajá. ¿De acuerdo? Chicos, Sí, ¿ya se profe. entendió? Sí, profe. Bien. Estamos analizando este tipo de mutaciones en la especie humana porque es con lo que estamos más familiarizados, porque entonces podemos ver más rápidamente las afectaciones que tenga. Pero esto no quiere decir que no se produzcan en las demás especies, ¿eh? Se pueden producir en cualquier especie, tanto de plantas como de animales. ¿De acuerdo? Chicos, eso anótenlo, por favor. Las aneuploidías se pueden producir tanto en plantas como en animales, incluyendo al hombre. ¿Sí? Ahora bien, voy a pasar a otra diapositiva para mostrarles algunas características de los mutantes, pero antes quiero que entiendan esto. ¿Sí? Vean, por favor, este nombrecito. Síndrome. Ajá. Bueno, les aclaro que un síndrome es un término médico que significa descripción de signos y síntomas de un padecimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos? Lo que vemos, y los síntomas, lo que sentimos. Por ejemplo, me dio un machucón con un martillo. ¿Cuál sería el síntoma? El dolor, ¿verdad? Se siente que punza el dedo, ¿verdad? ¿Sí? Por el dolor. ¿Cuál sería el signo? Pues que se ve todo rojo, inflamado, ¿verdad? A veces hasta luego se pone morado. ¿Sí está claro, chicos? Ajá, entonces aclaro. Los médicos luego dicen, le ponen síndrome a muchas cosas, pero no significa que sea una mutación. ¿Está entendible, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto hago hincapié porque hace años llegó una chica que fue mi alumna y que ya estaba en fitotecnia muy asustada. Creo que estaba en 6º año, no sé. El caso es que llega, maestra, dígame por favor si tengo alguna mutación. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, es que me diagnosticó el médico síndrome del dolor de cabeza. Pues no, le digo, no es ninguna mutación. Es que síndrome es la descripción de signos y síntomas, ¿no? Entonces ya con eso me entienden, ¿verdad? No siempre que vean la palabra síndrome indica que es una mutación, ¿sí? Aunque luego aquí decimos síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Turner, no, pero no todos los síndromes son mutaciones. Sí, escucho. ¿Es como el síndrome de estrés postraumático? Exacto. Esa no es debido a una mutación. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, gracias. Bien, avanzo. Entonces, una vez que ya mostramos esto, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, aquí está el síndrome de Down. Es el síndrome más frecuente en la especie humana, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque es una trisomía en el par 21. Vean, aquí están los 3 cromosomas del par 21, ¿sí? Síndrome de Down, como es el más recurrente en la especie humana, pues todo el mundo conoce a un síndrome de Down. Creo que hay hasta películas, ¿no? Hubo una serie con chavitos que tenían síndrome de Down que hacían esta serie. Bien, este síndrome, dicen los expertos, que se produce, es responsabilidad de las mujeres. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recuerden, bueno, lo vamos a ver también más adelante, lo reiteraré, pero bueno, saben que en la formación de los gametos, como se hace mediante un proceso meiótico, la meiosis implica 2 ciclos, meiosis 1 y meiosis 2,
Aunque no sepan más de eso, ya saben que hay meiosis 1 y meiosis 2 para formar gametos. En el caso de las mujeres, la meiosis 1 se cubre en etapa embrionaria y fetal, ¿sí? ¿De acuerdo? Una vez, hasta ahí se cubre la meiosis 1. La meiosis 2 ocurre hasta que la mujer llega a la madurez sexual. Es decir, que las primeras menstruaciones indican que estos cromosomas estuvieron pegados hasta o alrededor de 11, 12 años, ¿eh? Los cromosomas estos, ¿sí? Estuvieron pegados porque cubrieron hasta la meiosis 1, ¿sí? Así que en los últimos gametos que forme la mujer, antes de dejar de ser fértil, la mujer deja de ser fértil alrededor de los 50 años. Entonces, ¿cuántos años si está menstruando a los 50 años? Indica que 50 años han estado pegados estos cromosomas. ¿Se entiende, chicos? Entonces dicen los expertos, es que después de estar tantos años pegados, estos cromosomas que son tan chiquitos, es muy fácil que se mantengan juntos. ¿Qué han encontrado los médicos entonces a partir de esto? ¿O por qué llegan a esa conclusión? Bueno, porque han encontrado que el mayor número de casos de síndrome de Down que se presentan en la especie humana son debido a que mujeres de avanzada edad tienen hijos. Mujeres que rebasan los 45 años tienen hijos. Entonces, ¿qué recomiendan los médicos? Que no tengan hijos cuando ya rebasan los 40 años de edad, porque han encontrado que estadísticamente es rebasando los 40 años cuando aparecen con mayor frecuencia síndrome de Down. ¿Qué recomiendan? Que la edad ideal para tener hijos está entre los 24, 26 años a los 35 años. Ese es el margen. Que no tengan hijos después. Pero, repito, es estadísticamente. ¿Por qué? Dijo una señora una vez, cuando nació mi último hijo ahí en el ISSSTE, decía la señora, es que las estadísticas mienten. No, no mienten las estadísticas. Te indican una tendencia, pero no quiere decir que vaya a ocurrir a fuercita eso. ¿Se entiende, chicos? Entonces, síndrome de Down es el más frecuente en la especie humana. Ya decía, porque a las mujeres se les achaca la responsabilidad, por lo que dije, que la meiosis 1, en el caso de las mujeres, se cubre en la etapa embrionaria y fetal, la meiosis 2 hasta que se llega a la madurez sexual. En el caso de los varones, no. Cuando se van a formar gametos, empiezan desde la célula madre hasta el gameto, ¿sí? Por lo tanto, ahí no se han permanecido años y años pegados los cromosomas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya escucharon, chicas, la recomendación, ¿verdad? Bien, continúo. Aquí están unos ejemplos de otros síndromes. Por favor, alguien ayúdame a leer. Yo, profa. Adelante. Síndrome de Edwards o trisomía del par 18. Los individuos afectados presentan anomalías en la forma de la cabeza, mentón hundido y membranas interdigitales a los pies. Se da un caso por cada 7,000 nacimientos. Sígale. Síndrome de Patot o trisomía del par 13. Los individuos afectados presentan labio leporino y otras alteraciones como cardíacas. Un caso por cada 4,500 nacimientos. Bien, entonces, nada más aquí aclaro. Falta más descripción, solo quiero mostrarles así, abuelo de pájaro algunos, pero aclaro, no todos los que vean por ahí con labio leporino son síndrome de Patau, ¿sí? Síndrome de Patau, aparte del labio leporino, tiene otras cosas más, ¿sí? Y aparte de estos síndromes que les muestro, hay muchos más, pero solo les muestro algunos ejemplos
dado que ustedes no van a ser médicos. Si fueran médicos, pues entonces sí, hacemos hincapié en esto. Bien, aquí está la imagen del síndrome que corresponde al XXY, que se llama síndrome de Turner, ¿no es cierto? De Klinefelter, ¿sí? Le dicen a estos, dado que tienen 2 X y un Y, pues ya no sabemos si es hombre o es mujer. Bueno, le llaman hermafroditas, vean por qué. Tienen desarrollo de las glándulas mamarias, pero presencia de pene y testículos pequeños, ¿sí? Vean los hombros estrechos como de mujer, ¿sí? Vean crecimiento de barba, característica de los varones, ¿sí? Bien, entonces tienen un problema estos, ¿sí? Son hermafroditas, pero no son funcionales, ¿sí? Es decir, no pueden autofecundarse, ¿sí? No hay reporte de que estos individuos sean fértiles, ¿sí? ¿De acuerdo? El otro, bueno, es el único ejemplo que les muestro, ¿sí? Hay otros más de los que no vamos a, no tengo imagen, pero les mencionaré el síndrome de triple X, que no es pornografía, les insisto, ¿sí? Se caracteriza porque las mujeres tienen severo retraso mental, el síndrome de supermacho y superhembra, retraso mental pero infértiles, supermacho, son fértiles para nuestra mala suerte, pero son individuos bastante agresivos. Se han encontrado varios investigadores que en las cárceles de alta seguridad, muchos de los asesinos múltiples tienen este síndrome, XYY, son muy violentos. ¿Sí? El síndrome de Turner, bueno, es porque solo tiene un cromosoma X, son mujeres, pero mujeres con que no llegan a la madurez sexual debido a que su aparato reproductor no madura, entonces son amenorreicas. Uy, chinreo, ni qué dije eso de amenorreico, que no tienen menstruación, ¿sí? No hay líbido, bueno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para el caso de estos últimos 4X y XXYY, no hay una descripción plena porque no hay muchos casos que se hayan presentado. Sin embargo, los especialistas dicen que sí aparecen, ¿sí? Que falta más trabajo para saber qué es lo que para poder precisar con más cuidado qué características presentarían. Lo que sí es cierto es que son retrasados mentales. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, como ya abordamos lo de aneuploidías, chicos. No, No, profesora. Bueno, entonces vamos a la siguiente categoría de mutaciones, que se llama poliploidías. Como ya habíamos explicado, son variaciones al número de juegos de cromosomas. Por lo tanto, notamos en estos casos que aumenta el número cromosómico, pero en múltiplos de N. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a citar un caso. Citemos el caso del trigo. El género, escuchen lo que digo, el género Triticum se caracteriza por tener un número básico de 7. ¿Qué dije? Cuando digo número básico de 7, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuántos juegos de cromosomas tiene y cómo lo escribo? ¿Chicos? El género Triticum tiene un número básico de 7. ¿Qué información les di? Chicos, sacudan las neuronas. Que tiene 7 cromosomas y su fórmula sería 7N, ¿no?
No, al revés, n igual a 7. Porque si yo le pongo 7n, quiere decir que tiene 7 veces el valor de n. ¿Sí entienden la diferencia? Sí. Ya, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, un individuo diploide, una especie diploide, ¿cuántos cromosomas tendría de acuerdo con esa información? 14. Ujú. Entonces sería 2n igual a 14. ¿Cuántos tendría un triploide? 21. 21. ¿Mm? ¿Cuántos tendría un tetraploide? 28. 28. Exactamente. ¿Cuántos tendría un pentaploide? 35. Exactamente. 35. ¿De acuerdo? Ahora, están viendo ustedes entonces como 21 es un múltiplo de 7, ¿sí o no? Sí, profe. Ujú. ¿Cuántos múltiplos tiene? Pues dividimos 21 entre 7. 7, que me da a 3. Y entonces ese 3 ya me está diciendo que es un triploide, que es un mutante. Vean entonces aquí cómo manejamos la terminología. Cuando decimos que es un mutante, su terminación es ploidía, ¿sí? Vean la terminación. Siempre va a ser ploidía, ploidía y ploidía. ¿Cuál es la condición normal de estas ploidías? La condición normal es diploidía. ¿Qué significa diploide? Que tiene 2 juegos de cromosomas, diploide, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo normal. Bueno, pero también normal es haploidía. ¿Por qué? Porque las células haploides son los gametos y los gametos también son células normales. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, A y D, ¿qué significan? Haploide, un juego. Diploide, 2 juegos. ¿Y todas las variantes cuáles serían? Diploide, triploide, tetraploide, ¿sí? Pero vean, triploide, tri de 3, tetra de 4 y penta de 5 y así nos seguimos, ¿sí? El caso de lo que he revisado, el caso el género que tiene más especies mutantes, más especies poliploides, es el género Musa, al que pertenece el plátano, ¿sí? En el caso del plátano, del género, hay especies que tienen hasta 11 juegos de cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Profe. Bien, vamos a suponer que no es el caso. Perdón, las poliploidías no están registradas en animales, solo en plantas, ¿sí? Pero vamos a suponer que en el caso de la especie humana hubiese un individuo triploide, ¿cómo lo notaríamos? Bueno, encontraríamos que en cada par, en lugar de haber 2, habría 3. 3 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas en total tendría? 69. 69. ¿Sí entienden? Y si fuera un pentaploide, ¿cuántos tendría? 92. ¿No? Pentaploide. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pentaploide es 5N, ¿no? Y en la especie humana, ¿cuánto vale N? 23. Serían, sí. Entonces, 23 por 5, ¿cuánto sería? 115. 115, efectivamente, ¿de acuerdo? Pero, repito, en la especie humana no hay. Solo lo estoy utilizando como referencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este manejo tenemos un problemita. Cuando nosotros decimos, este triploide
cuántos cromosomas aportan sus gametos, pues viene a nuestra cabeza que, pregunto yo más bien, esta especie triploide, ¿cuántos cromosomas aporta en sus gametos? 7 por cada uno, ¿no? 7 en cada gameto propone el compañero, ¿están de acuerdo? ¿Chicos? Sí. A ver, otra vez, se me fue el avión a mí. ¿Cuántos cromosomas en cada gameto, si fuera un triploide? 21. Otra vez, no entendí, ¿qué? 21. O sea, me está diciendo, ¿o de qué me está diciendo 21? ¿De esta especie? Que fuera con 21 Sí. cromosomas. Bien. Sería 3, ¿no? ¿Cómo? ¿3? Sí. Bueno, ahí estamos, en confusión. Por definición, un gameto porta la mitad de los cromosomas que tiene la célula madre. Ajá. Entonces, ahora, con base en ello, ¿cuántos cromosomas llevaría un triploide? 10.5. 10.5. Bueno, pero no puede llevar la mitad de un cromosoma, entonces. 11. 11 y 10. 11 y 10, efectivamente. Pero ¿cómo hacerle para no equivocarnos? Porque ven que al principio se equivocaron. No se utiliza exactamente esto que está escrito aquí. Se modifica. ¿Cómo se modifica? Así, de la siguiente manera. Para no equivocarnos, ponemos, para este caso, ¿sí? Le ponemos 3X, con eso estamos indicando que es una mutación, que tiene 3 juegos de cromosomas, igual a 2N. Cuando ponemos esto, estamos diciendo que en todas sus células tiene esta cantidad de cromosomas, ¿sí? En todas sus células somáticas, incluso las células madre de los gametos, llevan esta cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas llevaría entonces en este caso? 21. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, ¿qué tipo de gametos formaría? Pues ya me dijeron que en unos lleva 10 y en otros llevaría 11. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Bien, entonces, es muy importante esto, ¿sí? Que tengamos en cuenta esto. Ahora, una vez que ya entendimos esto, díganme entonces un pentaploide, ¿cómo escribo su fórmula? ¿Cómo escribo la fórmula del pentaploide? 5N. ¿5 qué? N. No. 5X. Ajá, 5X, ¿qué? Igual a 2N. Igual a 2N, igual a 35. ¿Cuántos gametos diferentes o qué tipo de gametos forman? 18 y 17. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ya tienen los elementos para poder obtener gametos y saber escribir las fórmulas cromosómicas, ¿sí? Entonces, solo reitero, no olviden que déjenme terminar esto porque luego se me va el avión, ¿va? Bien, no olviden primero, ploidía nos define poliploidías, somías nos define aneuploidías. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? La otra recomendación, no olviden que si digo género X,
¿sí? Tiene incorporadas a varias especies, ¿sí? Y ahí pueden entrar, como en el caso del trigo, especies triploides, tetraploides, pentaploides. En el caso del trigo, ahí está heptaploides. ¿Se entiende? Y que entonces notamos que hay una variación al número cromosómico, pero con base al número básico, aunque se oiga feo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está entendible, chicos? Profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces avanzamos. Lo que van a hacer... Sí, disculpe. Entonces dijo que las poliploidías solo se da en plantas. Bueno. Esa era déjenme aclarar algo. Las poliploidías se sabe que son mutaciones benéficas para los individuos. Son mutaciones que hacen que las plantas se adapten mejor al ambiente y sean resistentes a plagas y enfermedades. Por lo tanto, se están utilizando como se está induciendo poliploidías como parte del como una herramienta del mejoramiento genético en plantas. ¿Me escucharon? Debido a que han encontrado que las poliploidías son benéficas, se está induciendo artificialmente a producir poliploidías, utilizando esto como una herramienta del mejoramiento genético. ¿Está entendible, chicos? Sí, profe. Ahora bien, para trabajar un poquito esto que tenemos aquí, de qué tipo de gametos forman, ¿sí? Vamos a hacer, tienen que hacer ahí ustedes una actividad de clase, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pensemos en esto. Tengo aquí mostrado, esto es lo normal, lo que ocurre normalmente, un individuo que se caracteriza por cuando se elaboró su cariotipo, se encontró que tenía estos cromosomas, 8 cromosomas, ¿sí? Cuando se ordenan sus cromosomas, se encuentra que entonces conforma 4 pares de cromosomas, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas, si tomo uno de cada uno, me representa un juego. ¿Cómo lo estoy mostrando aquí? Un juego pintado de azul fuerte y otro juego de azul claro, ¿sí? Entonces el individuo es 2n igual a 8. Cuando ese individuo forme gametos, ¿sí? Díganme, por favor, ¿cuántos cromosomas aportan sus gametos? 4. 4, pero no cualquier 4, ¿sí? No puede ser que incorpore estos 4 a sus gametos, ¿no? ¿Qué incorpora? Como dice aquí el nombre, N, ¿sí? ¿Qué significa N? Un juego de cromosomas, eso quiere decir. ¿Qué implica entonces? ¿Qué implica un juego de cromosomas de aquí? Pues que voy a tomar uno de cada par. Y entonces ese es un juego. ¿Se entiende, chicos? Un cromosoma de cada par. Así que puede ser que tome todos los azul claro y ese es un gameto. Puede ser que tome todos los azul oscuro y puede ser un gameto. Pero puede ser que tome 2 y 2, 2 y 2, como sea, siempre y cuando vaya uno de cada tipo. ¿Se entiende, chicos? Esto es lo que ocurre normalmente. ¿Qué pasa si tenemos una variante? Bueno, aquí está. Aquí está el normal, el que acabamos de analizar. Este es este recuadro que está aquí. ¿Qué pasa si tengo ahora un triploide? ¿Cuántos cromosomas tiene el triploide? ¿Y qué tipo de gametos formaría? Primero contestan, ¿cuántos cromosomas tiene un triploide? Con base en esto. ¿Cuántos? 6. 12. ¿Cuántos? 12. 12, por supuesto. 12. Si normalmente tiene 8 y
2n igual a 8 y por lo tanto n igual a 4, entonces cuando digo 3n, ¿cuántos cromosomas tiene? Pues 12. ¿Se entiende? Y aquí está mostrado, ¿sí? 3 cromosomas de cada tipo, ¿sí? Un cromosoma de más en cada tipo. Por eso nos da 12. Si fuera un tetraploide, ¿cuántos cromosomas habría? 16. ¿Y cuántos cromosomas en cada tipo? 4. 4, ahí está mostrado, ¿verdad? ¿Qué ejercicio van a hacer? Es este, ¿sí? Van a hacer ese, ahí lo llevan como actividad de clase, creo, ¿sí? Aunque aquí dice tareas, ya no sé, no, es actividad de clase, ¿sí? Deben llevar alguna tarea también, pero es actividad de clase. En esta actividad de clase, entonces, si tiene 12 cromosomas, ¿cuántos cromosomas va a aportar en sus gametos? 6. Pero primero díganme la fórmula. ¿Qué escribirían? ¿Qué fórmula le escribirían? En cualquiera de las dos. No, en este caso. 3x Uh-huh. ¿Qué más? igual a 2n. Uh-huh. Eh, Igual a 12. Igual a 12. Ajá. Ahora, cuando forme sus gametos, ¿cuántos cromosomas aporta? 6 y 6. Ajá. ¿Pero qué tipo de 6? Porque aquí tengo 6n. Bueno. ¿Cuál es la única regla? Que no pueden entrar 3 cromosomas del mismo tipo en un gameto, ¿de acuerdo? Eso es para su actividad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, avanzo. Aquí tenemos mostrado cómo se puede producir una poliploidía. Vean que aquí tenemos un individuo que tiene 6 cromosomas. Si este individuo cuando forma sus gametos, en la formación de sus gametos, no se separan los cromosomas, lo que trae como consecuencia es que en sus gametos aparezcan 6 cromosomas y 6 cromosomas, no 3 y 3, sino 6 y 6, ¿sí? Si estos dos gametos se fecundaran, pues el individuo ahora ¿cuántos cromosomas tendría? Pues 12, ¿no? Si los cuentan, son 12. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Es así como se producen de manera natural las poliploidías. Aquí les muestro comparativamente qué pasa con los animales, tomando como referencia la especie humana, qué pasa con la formación de semillas en las especies de forma normal, ¿sí? Sin que haya mutaciones, y qué pasaría con las mutaciones. Vean entonces, en humanos que sabemos que es 2n igual a 46, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas aporta en sus gametos? 23, ¿verdad? Y entonces 23 aportados por el óvulo, 23 aportados por el espermatozoide, un embrión tendría ¿cuántos cromosomas? 46. ¿Cuántos juegos de cromosomas tendría? Pues 2, ¿verdad? Uno que proviene de la madre y otro que proviene del padre. Bien, vamos a ver. En el caso de la sandía, que es un vegetal, ¿sí? Sandía con semillas, ¿sí? No recuerdo el número cromosómico, pero bueno, no hay ningún problema si nos inventamos ahorita un número, ¿verdad? A sabiendas de que lo estamos inventando. Bien, la planta hembra es 2n igual a 28, ¿sí? ¿Cuántos tendría la planta macho? Chicos. También 28. 28 también. 28. ¿Cuántos cromosomas aportaría en el saco embrionario? Aquí está mal puesto eso de óvulo, ¿eh? ¿Cuántos? 14. 14. ¿Cuántos en el grano de polen? También 14. También 14. Cuando el saco embrionario cuando el grano de polen fecunda el saco embrionario, ¿sí?
se va a formar la semilla. Luego lo vamos a ver cuando analicemos fecundación. Ahorita lo vamos a dejar así. ¿Cuántos cromosomas tendría la semilla? 2 pares. No, ¿cómo cree? No, 56. 56. No, 28. profesora. 28, ¿no? ¿Por qué? Porque el grano de polen aporta 14 y el saco embrionario 14, súmelos y ¿cuánto le da? Los 28. Sí, la compañera que se equivocó. Sí, ya hizo su operación, ya corrigió. Compañera. Ya, profesora. Bien, vamos a ver. En el caso de una sandía sin semillas, ¿cómo se produce? Se produce por lo siguiente. Se fecunda una planta poliploide 4X o 4N con una planta macho normal 2N. ¿Cuántos cromosomas aportaría la planta macho en sus gametos? 14. ¿Cuántos cromosomas aportaría un tetraploide? Ay, chintolas, hay que hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuántos cromosomas tendría la madre de los gametos? 42. ¿Están de acuerdo en lo que dice el compañero? 56. Son 56, ¿ah? ¿Qué operación hizo? Pues multiplicó 14 por 4 porque es un tetraploide, ¿sí? Entonces, aquí este individuo tiene 56. Cuando forme sus gametos, ¿cuántos cromosomas aporta? 28. 28. ¿Y cuántos cromosomas aporta en los gametos el saco embrión? El grano de polen, perdón. 7. 28. No, 14. 14. Sí, 14 ya le había puesto ahí a los granos de polen, ¿sí? Lo voy a bajar. Aquí estaría. ¿Sí? Porque la especie es 2N. Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene la célula madre de los granos de polen? Pues 28, ¿no? 42. Ahora, ¿cuántos cromosomas tendrá su descendencia? 42. 42, efectivamente. ¿Sí? Pero esta planta en esta planta que no forma semillas, ¿sí? O que no tiene semillas, solamente se forma una sola semilla, ¿sí? Que tiene 42 cromosomas. Y si yo divido 42 entre 14, ¿a qué me da? 3. O sea, aquí llevaría 3 juegos de cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué solo se forma una semilla y esta semilla va a ser infértil? ¿Por qué? Porque entonces los juegos de cromosomas ya no se están identificando plenamente. Y cuando eso ocurre, entonces no se producen individuos, más bien es infértil, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando se cruza, por ejemplo, un individuo de la especie de los burros con un individuo de la especie de los caballos, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce de esa cruza? Una mula. Mula si es de sexo femenino y macho si es de sexo masculino. ¿Cuál es la característica de estos dos? Que son infértiles, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí. Pero lo mismo ocurre aquí con la sandía. Aquí pregunto, ¿esto puede utilizarse como mejoramiento genético? Y yo les afirmo, sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En el mercado, ¿qué es lo que tendría más demanda? ¿Sandía con semilla o sin semillas? Sin semilla. Sin semillas. Puesto. Entonces, la gente busca esto, ¿por qué? Pues porque es más agradable estar comiendo un fruto sin estar escupiendo a cada rato las semillas, ¿eh? Entonces, los productores están procurando producir esto. ¿Cuál es la bronca? Pues que las semillas no pueden guardar semillas para el siguiente ciclo. Hay que estar comprando las semillas cada ciclo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, continúo.
Aquí les muestro el mismo ejercicio de la sandía, ¿va? Pero aquí está un diploide al que se le induce a que no separe sus cromosomas. Vean, un diploide que tiene 6 cromosomas se le induce a que no separe sus cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrá entonces? El doble. Si aquí tenía 6, acá ahora tiene No 2. sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se induce a que no se separen los cromosomas? Bueno, utilizando una sustancia que se llama colquicina, ¿sí? Que se extrae de una planta que se llama cólquico. Ya saben que esta sustancia tiene la característica de inhibir la meiosis, de tal forma que puede inhibir una etapa la etapa en la que se están separando los cromosomas. ¿Cómo se manejaría esto? Pues obviamente in vitro, ¿sí? En cultivo de tejidos in vitro, a donde podemos manipular a las plantas, ¿sí? Entonces se obtiene un individuo tetraploide que fue inducida a que no se separaran los cromosomas. ¿De acuerdo, chicos? Así es como se puede utilizar esto como una herramienta del mejoramiento genético. El mejoramiento genético implica no solo dar respuesta a problemas de plagas y enfermedades o de adaptación al ambiente, sino como en este caso están mejorando para resolver una demanda del mercado, que es consumir frutos sin semilla. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, avanzo con el último tipo de mutaciones, que son las estructurales. Estas se pueden producir tanto en plantas como en animales, ¿de acuerdo? Y se producen, perdón, dije mal, ¿verdad? Este tipo de mutaciones estructurales pueden afectar tanto a plantas como a animales y se producen durante el paquiteno de la profase 1 de la meiosis. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre en el paquiteno? Aunque lo vamos a ver después, les comento así, de rápido. En el paquiteno, los cromosomas homólogos intercambian. ¿Qué quiere decir? Que el cromosoma 20 va a intercambiar con el 20, que el 2 va a intercambiar con el 2. ¿Y cuáles cromosomas? Pues depende de la especie. Pero como aquí tenemos a la mano al de la especie humana, pues digamos, si el cromosoma, cuando decimos que los cromosomas homólogos van a intercambiar, quiere decir que este cromosoma, ¿sí?, que lo voy a colorear así, va a intercambiar con su homólogo. ¿Cuál es su homólogo? Pues a este que voy a colorear así. Ajá. Va a intercambiar fragmentos, ¿sí?, de cromosoma, ¿sí? Puede ser que este fragmento sea de este tamaño, ¿sí? Este sea el cachito que van a intercambiar. Entonces, este cachito viene para acá y el de aquí viene para acá. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, intercambian solo algún fragmento del cromosoma, ¿sí? Bien, pero cuando ocurren problemas que luego se produce como consecuencia de esto, mutaciones, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, véanlo aquí. En este caso, estamos diciendo, en este caso, que cromosomas homólogos, vamos a suponer que eran el par 7, vean lo que pasó. Un tipo de mutación que se llama delación, ¿sí? Busquen ahí en San Google qué significa delación. O a menos que sepan qué es delación. ¿Es cuando se pierde una parte del cromosoma? Ajá, delación es pérdida, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el intercambio, este cromosoma perdió este fragmento, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se lo va a pasar a su homólogo. ¿Cómo va a estar su homólogo? Bueno, su homólogo va a duplicarlo. Uno pierde y otro duplica
¿Modificó la estructura de los dos cromosomas homólogos? Pues sí, uno quedó más corto y otro más grande, de como deberían de ser. ¿Se entiende, chicos? Entonces, un tipo de mutación se llama delación, otro se llama duplicación. Una tercera que se produce entre homólogos se llama inversión. ¿Qué es eso? Aquí en el dibujo ven claramente, ¿verdad? Cómo se puso de cabeza el fragmento que intercambiaron. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Otro tipo de mutaciones se llama inserción, pero esta ya no se produce entre homólogos, se produce entre cromosomas no homólogos, ¿sí? Me voy a regresar al anterior. Entre cromosomas homólogos se puede producir la delación, la duplicación o la inversión. Entre cromosomas no homólogos se puede producir la inserción y la translocación. ¿Qué es la inserción? Bueno, vean aquí, el cromosoma 4 le va a ceder esta parte al cromosoma 20, aunque el 4 se va a quedar sin nada, ¿sí? Entonces, se modifica el tamaño del 4 y también el del cromosoma 20. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. ¿En cuánto? ¿Qué ocurrió? Sí intercambiaron los dos, pero no es un intercambio equitativo, ¿verdad? Porque el cromosoma 4 cede una parte más grande que el cromosoma 20. Sin embargo, sí hubo intercambio entre ellos, pero como no es normal, se llama translocación. ¿De acuerdo, chicos? Estas son las mutaciones cromosómicas que se conocen. Termino ahora diciendo esto porque ya es hora de que se vayan. Termino rápidamente. Las mutaciones, este tipo de mutaciones que acabamos de ver, ¿sí? Se producen, los agentes que pueden producirlas son de dos tipos. Hay los agentes químicos y hay los agentes físicos. Los agentes físicos son, por ejemplo, las radiaciones solares, ¿sí? Muchos rayos que emite el sol son agentes mutagénicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay tantas mutaciones en la Tierra? Bueno, pues porque tenemos una atmósfera que nos protege de esas radiaciones, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Esa atmósfera evita que penetren todos los rayos solares sin ton ni son. Pero se sabe que dos tipos de rayos que son muy peligrosos son los rayos X y los rayos ultravioleta. ¿Por qué digo peligrosos? Bueno, porque son capaces de producir, de estimular mutaciones. ¿De acuerdo, chicos? En cuanto a los agentes químicos, ¿cuáles son? Bueno, ustedes ya saben que muchos elementos radioactivos son capaces de generar mutaciones, ¿sí? ¿Como cuáles? Como el radio, como qué más, ya ni me acuerdo yo, de mi tabla periódica. El plutonio, el radio, el uranio, ¿sí? Pueden ser agentes mutagénicos, pero también hay muchas sustancias químicas que pueden producir mutaciones. Muchos de ellos son pesticidas, ¿sí? El problema es que cuando van a aplicar algo no leen el envase y ahí dice que puede ser un agente mutagénico, ¿sí? Muchas sustancias químicas y algunos medicamentos pueden actuar como agentes mutagénicos. Por eso en los medicamentos ven esa leyenda que dice, en mujeres embarazadas solo se consumen bajo prescripción médica. ¿De acuerdo, chicos? Bien, con eso terminamos la teoría cromosómica de la herencia. Para la siguiente clase, que es el viernes, mil disculpas, no pude estar con ustedes el viernes. El próximo viernes vamos a trabajar meiosis y mitosis. Así que, por favor, denle una repasadita a sus notas de meiosis y mitosis. Ya no tengo claro qué es lo que ven en biología, pero si no, por ahí denle una checadita, ¿sí? Para que avancemos más rápido.
¿Vale? Sí, profe. Sí, profesora. Pero de veras hagan su revisión, ¿eh? Meiosis y mitosis. ¿Vale? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el siguiente viernes. Sí, dime. Uh-huh. Eran las últimas dos. Bueno, en mi caso, creo que yo revisé y eran las últimas dos grabaciones de esta semana. Sí, yo también revisé las grabaciones y sí eran, creo que yo revisé la antepenúltima y fue con la que tuve problemas. Yo también tengo problemas con eso, porque no me abría ninguna. Hasta apenas ayer pude verla. Pues no sé a qué se deba realmente. No, él les pregunta que le digan cuál para ver cómo lo puede resolver él. Uh-huh. ¿La estás grabando en Teams? ¿Por qué dices Teams? ¿En qué lo grabas? Ah, ajá. Ah, ya. Y no hay manera de que lo subas a un YouTube, que crees una página para ti que desde ahí lo vean. Uh-huh. Porque luego Teams falla mucho. Teams, por eso yo no uso Teams, porque de repente se me traban las diapositivas y ahí estoy batallando, ¿no? Tiene problemas de eso. Ajá. Entonces YouTube no tiene ese problema y Zoom suele tener menos problemas que Teams. Ajá. Entonces, por favor, intenta subirlo porque ahí es más fácil. ¿Está bien, Íñigo? Ok. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, más? ¿Ya, Íñigo, es todo de tu parte? Ok. ¿Algo más, chicos? Sí, maestra, yo tengo duda en las actividades que dejó en esta clase porque solamente tenemos actividades marcadas con 2 y en la diapositiva decía 3.1 a la 3.3, entonces tengo duda. No le hagas caso a la simbología, es que como hemos estado modificando el programa, el orden, ya no me dio tiempo, ya no me fijé si modifiqué todo. Pero si vas viendo los temas, sí tienen relación con las actividades. Uh-huh. Entonces ve agregando las actividades a partir de los temas que cubrimos, ¿no? ¿Con eso puedes? Sí, profesora. Ok. Sí, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿No hay más? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Sí, cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuídense mucho. Siempre es un gusto trabajar con jóvenes. Échenle ganas. Nos vemos, chavos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Nos vemos, cuídense mucho. Luego. Gracias, profesora.